Vamos a pasar con nuestro siguiente ponente. Quiero comentarles algunos detalles del doctor Juan Malda. El doctor Juan Malda es un investigador de una institución hermana de nuestra Universidad Michoacana, de la Universidad Autónoma del Estado de Querétaro. Él tiene varias particularidades. Es biólogo de formación, es biólogo egresado de la UAM, de esta universidad también hermana de nosotros, nosotros Nicolaitas, y tiene una particularidad muy importante. Hizo estudios de posgrado, particularmente un doctorado que tiene que ver con filosofía. Y hago una reflexión en este sentido. Generalmente cuando se acerca la gente a los personajes que realizan actividades académicas, se nos considera como entes frías, y dada nuestro escepticismo frente a los aspectos metafísicos, muchas veces se nos considera totalmente espirituales. Sin embargo, obviamente la espiritualidad que tenemos algunos individuos no necesariamente está relacionada con aspectos metafísicos, sino con aspectos presentes filosóficos. Entonces, sin mayor discusión, quiero presentarles al doctor Juan Malda, que nos va a hacer favor de dar la siguiente charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo primero que les debo decir es que me siento afortunado de estar aquí con ustedes, celebrando este aniversario de nacimiento de Darwin, que seguramente para muchos fue uno de los pensadores que nos inclinó, ya fuera a la ciencia en general o particularmente a la biología. Entonces, el enfoque que voy a tratar un poco en esta breve presentación, me parece que de manera así que no nos pusimos de acuerdo, va a ser casi una continuación de lo que presentó el doctor Leonel Torres en manos de la doctora, y pues también con lo que acaba de decir Omar. Efectivamente, yo creo que voy a inclinar más la plática hacia aspectos que no son los estrictamente usuales en el terreno de lo que tenemos como el prototipo del científico. Va por eso ese título de Crónica de una utopía, ¿verdad? Resulta que el siglo XVIII podríamos decir que está anclado firmemente en la genealogía de Darwin. Ya de algún modo en la anterior plática vimos ese anclaje del siglo XVIII sobre la familia de Darwin. La que sigue, por favor. Ahí hay una fotografía de un cuadro donde se encuentran los hermanos Darwin, Charles a mano izquierda, y esto me da como pie a platicar del entorno familiar de Darwin. La siguiente, por favor. Ese entorno lo va a conducir en plena juventud, a los 22 años, a lo que será el viaje alrededor del mundo, que de algún modo transformará la noción que el propio Darwin tenía de su mundo. Vamos a la siguiente. Otro piquetito ahí. Ese personaje es un poeta. No tiene nada que ver aparentemente con la ciencia, y sin embargo, sí con Darwin. Primera cosa, qué bueno que en la anterior plática se habló de Erasmus Darwin. Es muy conocido el hecho de que Erasmus Darwin escribiera un texto en verso, con métrica, en donde intentaba hacer una especie como de recuento de lo que sería la naturaleza, con una interesante reflexión. La idea de que pudiera ser que la vida hubiera surgido, un poco así como parafraseando, lo diría, de unos filamentos simples y primitivos, ¿no? Toda la vida, toda la diversidad de la vida que se podía observar, según Erasmus Darwin, podría haber provenido de unos cuantos filamentos vitales. Bueno, Erasmus Darwin fue un científico poeta al que apreciaron bastante los poetas canónicos del romanticismo inglés, entre ellos este señor que es Samuel Taylor Coleridge. La siguiente, por favor.
Pero los nexos de Coleridge, que es un poeta, con la familia Darwin son más intensos que los de la mera admiración de Coleridge por el abuelo paterno de Darwin. Coleridge tuvo una relación muy agradable, amable y envidiable con los Wedgwood, que como ya se decía en la anterior plática, eran muy acaudalados debido a que, aunque se dedicaban a la artesanía en el sentido de hacer cerámica, pues eran los proveedores de la cerámica real, ¿no? Todavía existen las fábricas Wedgwood, son muy elegantes, carísimas. A mí me gustaría tener alguna vajilla Wedgwood, pero pues no puedo, aunque sería algo bonito. Y el caso es que el abuelo materno de Darwin, Thomas Wedgwood, fue mecenas de Coleridge. Por eso les digo que era una relación envidiable. Eran muy amigos y Coleridge pudo tener la ventaja de esa amistad para que en ocasiones pudiera escribir su poesía en las propiedades campestres de los Wedgwood. De hecho, hay un poema bellísimo que escribió en una de esas propiedades, el famoso poema Kubla Khan, del cual, si ustedes son aficionados a la literatura, bueno, seguramente lo han leído, es extraordinario, pero hay un ensayo bellísimo de Borges, o Borges, ¿cómo se dice? Bueno, de Borges, en donde se habla del sueño de Coleridge, y es una alusión al poema Kubla Khan, que escribiera en una de las propiedades de los Wedgwood. Esto nos lleva a pensar la siguiente, que el viaje del Beagle de algún modo tuvo relación con la historia previa de la familia de Darwin en los dos entornos, tanto el paterno como el materno. ¿Por qué digo esto? Bueno, en el siglo XVIII la utopía era una noción seguida por igual por poetas como por pensadores racionales. Acuérdense ustedes que el siglo XVIII es el siglo de las luces, pero también, bueno, el siglo de la Ilustración, pero también es el siglo del romanticismo, donde se inicia este movimiento intelectual que es, curiosamente, una especie de contraparte de la racionalidad. Recordemos que en Inglaterra, William Blake, para personificar a la razón, habla de un demonio, un enano que nace anciano, al que le llama your reason, o sea, como más o menos tu razón, y con eso se pueden dar cuenta de la apasionada crítica que se hacía por parte de los románticos a la racionalidad, pero hay que ver una serie de peculiaridades curiosísimas en estos románticos. Por ejemplo, Coleridge, que era un poeta romántico, escribe numerosos ensayos que, si algo tienen, es una estructura racional impecable. Uno de ellos se llama Teoría de la Vida, y ese ensayo, el ensayo Teoría de la Vida, dice algo que a mi juicio es bastante revolucionario. Después de hacer una serie de alusiones al modo en que toda la naturaleza implica constantemente el cambio, culmina el ensayo diciendo que la vida no es una cosa, sino un proceso. Y esto lo dice en un ensayo que escribe en 1795. El ensayo es publicado hasta mediados del siglo XIX. Sin embargo, manuscritos de ese ensayo estaban en manos de la familia Wedgwood. Y como Darwin confiesa en su autobiografía, si algo tenía de pasión en plena juventud, era el que le gustaba mucho leer la poesía, particularmente la de Wordsworth y la de Coleridge, y comentar mucho de esto de la poesía con su tío Josiah Wedgwood, que era hijo del mecenas de Coleridge, Thomas Wedgwood. Entonces, esto claro que es una especulación, pero yo creo que no sería nada raro que Darwin hubiera conocido el ensayo de
Coleridge. Esta idea de que la vida es un proceso está justamente en la raíz del pensamiento darwiniano, y bien podría haber sido la frase de Coleridge un buen epígrafe para el origen de las especies. La siguiente. Bueno, como también ya más o menos lo pudimos ver con anterioridad, el viaje del Beagle no se podría entender si no fuera por la relación que tuvo Darwin con Fitzroy. Ya se habló un poco de Fitzroy, de su tendencia maníaco-depresiva, y lo que deberíamos decir aquí nada más es que en gran medida, si Fitzroy aceptó a Darwin como naturalista a bordo, fue por el hecho de varias como circunstancias favorables, entre otras la de su propia clase social, ¿verdad? Es decir, era un buen compañero para un noble el que estuviera Fitzroy con alguien que podía hablar a su propio nivel, con elegancia y con, vamos a decir, buenas maneras. Vamos a la siguiente. Ahora, a pesar de que esto pareciera marcar algo lleno de la comodidad propia de la aristocracia, el viaje del Beagle no fue de ninguna manera cómodo. Ahí hay un esquemita del Beagle, un barco que era bastante pequeño, no tenía más de, creo que unos 30 metros de largo, y la habitación que iba a tener Darwin, pues la tenía que compartir con los oficiales de la nave, y era ahí en la popa, hasta atrás, en un lugar donde de veras hay bastante movimiento. La siguiente, por favor. Acá está ya más claro para que, y el otro era en ruso y este está en español, y entonces aquí se ve dónde era la cabina de Darwin. Bueno, ahí había un lugar donde podían desplegar las cartas de navegación, y en un huequito pues a veces Darwin podía trabajar. La siguiente. Por la misma falta de espacio, Darwin no podía llevar lo que quisiera, ¿verdad? Entre sus instrumentos, bueno, una de las cosas más importantes que tenía que llevar era un microscopio portátil como ese, un juego de disección, pero llama mucho la atención el que entre los libros que podía él escoger, que no iba a poder llevar muchos libros porque no había espacio, bueno, lleva El paraíso perdido de Milton, y lleva también selecciones de poemas de Wordsworth y Coleridge. Ya por ahí se mencionó que también estaba, bueno, hay otro libro, El ensayo de la población de Malthus, que se va a hacer fundamental, y después, en la travesía, le van a llegar por correo, el equivalente al DHL del siglo XIX, le van a llegar por correo algunas de las novedades en geología escritas por Charles Lyell, que también van a ser importantes. La siguiente.